¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas, a pesar de su fe y buenas intenciones, parecen estar atrapadas en ciclos de escasez y frustración? La respuesta podría estar en lo que comparten. Proverbios 13:3 nos advierte: el que refrena su lengua protege su vida, pero el que habla mucho provoca su ruina. Este versículo revela una verdad poderosa. Tus palabras pueden abrir puertas o cerrarlas. Hoy exploraremos un principio espiritual que muchos ignoran. Hay cosas que Dios te ordena guardar en secreto. Te mostraremos cómo ciertas revelaciones imprudentes pueden atraer pobreza espiritual y obstáculos innecesarios. Revelaremos qué tipo de confesiones, aunque parezcan inocentes, pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti si decides proteger con sabiduría lo que sale de tu boca? Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado que hay momentos para hablar y momentos para callar, y que en el silencio también habita la sabiduría. Sin embargo, muchos hoy en día cometen un error que puede parecer pequeño, casi insignificante, pero que desencadena consecuencias espirituales profundas. Hablar demasiado pronto sobre los planes que Dios ha puesto en su corazón. No comprenden que hay visiones que deben ser incubadas en secreto, promesas que solo florecen en la intimidad con el Creador y caminos que solo se recorren con discreción. Al exponer sus planes antes del tiempo señalado, muchos han abierto puertas a la oposición, al juicio y en algunos casos a la ruina de aquello que apenas comenzaba a nacer. La historia de José es un ejemplo poderoso de esta verdad. Cuando aún era un joven inocente, lleno de sueños dados por Dios, cometió el error de compartirlos con sus hermanos. En Génesis 37, 5-8 se nos narra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En su entusiasmo, José abrió su corazón sin discernir que no todos a su alrededor estaban preparados para aceptar la grandeza de lo que Dios le había revelado. Sus palabras despertaron celos, odio y conspiraciones. Lo que debía ser una promesa gloriosa se convirtió en el inicio de un camino de dolor, traición y esclavitud. ¿Cuántos hoy repiten el mismo patrón, reciben una palabra profética, una dirección en oración, una visión en el espíritu y corren a contarlo a quienes no tienen oídos espirituales para comprenderlo? En su necesidad de validación, entregan tesoros sagrados a oídos profanos. Pero Jesús mismo nos enseñó este principio cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Estas palabras no son una condena, sino una advertencia espiritual. No todo lo que Dios te dice está destinado a ser compartido, especialmente no con quienes no tienen la madurez o el espíritu correcto para recibirlo. Muchos de los grandes movimientos de Dios comienzan en secreto. Moisés fue llamado en la intimidad de una zarza ardiente. María recibió el anuncio del ángel en soledad. Jesús fue ungido con poder en el silencio de un río. Y solo después comenzó su ministerio público. Dios opera en el escondite, en lo oculto, en lo que no está a la vista del hombre. Salmo 91. Uno lo expresa así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es solo
una declaración poética. Es una clave espiritual. Los que permanecen escondidos en Dios, cubiertos bajo su dirección, son los que realmente caminan en protección y propósito. Revelar los planes antes de tiempo también puede atraer oposición innecesaria. Satanás no es omnisciente, pero está atento a lo que el hombre revela. Muchas veces no es hasta que hablamos que los ataques comienzan, porque al hablar sin dirección divina, exponemos estrategias celestiales a atmósferas que aún no están preparadas para sostenerlas. Es como sembrar una semilla en tierra no trabajada. Aunque la semilla sea buena, el terreno impropio la ahogará o la robarán las aves. Jesús nos advierte de esto en la parábola del sembrador, Mateo 13, donde dice que algunas semillas caen junto al camino y vienen las aves y las devoran. Así también ocurre con las palabras que pronunciamos sin discernimiento. Los planes que Dios plantó en nuestro espíritu pueden ser robados si los arrojamos imprudentemente al viento. Hay quienes han compartido sus visiones empresariales, ministeriales o incluso decisiones de vida. Y en lugar de recibir apoyo, encontraron burla, crítica o competencia desleal. No porque sus planes fueran errados, sino porque el tiempo de hablar no había llegado. Proverbios 29:11 nos recuerda: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este versículo, aunque habla de la ira, aplica también al hablar impulsivo. El sabio mide sus palabras, porque entiende que cada una de ellas tiene poder y dirección. Jesús mismo, aunque era el Hijo de Dios, no revelaba todo a todos. A los discípulos les hablaba en parábolas y solo a unos pocos les explicaba el significado. Juan 16:12 lo deja claro: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay verdades que requieren preparación, madurez y tiempo para ser reveladas. De la misma forma, hay planes que Dios deposita en tu corazón que solo deben ser compartidos cuando Él lo indique y no antes. Recordemos también a Nehemías, quien al recibir la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, no contó a nadie lo que Dios le había puesto en el corazón hasta que llegó el momento oportuno. Nehemías 2:12 dice: y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Su sabiduría lo protegió. Su discreción permitió que el plan se ejecutara sin interferencias prematuras. Y gracias a esa prudencia, el muro fue reconstruido en tiempo récord y la gloria de Dios se manifestó sobre el pueblo. Hay una conexión directa entre hablar sin dirección y perder la bendición. Es como abrir un regalo antes de tiempo y descubrir que aún no está completo. Hay promesas que maduran en el silencio. Hay llamados que solo florecen en la intimidad con Dios. El apóstol Pablo también comprendió esto. Cuando tuvo aquella visión celestial, no corrió a contarla a todos. En Gálatas 1:16-17 escribe: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo guardó en secreto lo que Dios le mostró, y fue solo después de años que comenzó su ministerio público. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado antes de tiempo? ¿Cuántos ataques se habría ganado antes de estar listo para resistirlos? El Espíritu Santo también nos enseña a guardar. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Hasta las oraciones del Espíritu son en silencio, profundas, sin palabras humanas.
Este pasaje nos revela que incluso en la esfera celestial el lenguaje más poderoso no siempre es el hablado, sino el sentido. No se trata de ocultar por miedo, sino de proteger por sabiduría. El silencio no es una debilidad, es una estrategia divina. Muchos creyentes, en su deseo de ser validados o de compartir su entusiasmo, corren a hablar con personas que no tienen el espíritu correcto para recibir lo que Dios ha comenzado. Pero no todo oído es un terreno fértil. No toda alma es un canal de bendición. Hay quienes, sin querer, siembran dudas. Otros, con intención, siembran envidia. Y otros simplemente no comprenden lo que escuchan y distorsionan lo que se les ha dicho. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10, 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Guardar tus planes no es falta de fe, es señal de sabiduría. Es confiar tanto en Dios que no necesitas convencer a nadie. Es caminar tan alineado con su voluntad que sabes cuándo hablar y cuándo callar. Es permitir que tus obras hablen más fuerte que tus palabras. Jesús dijo en Mateo 11:19: la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, el fruto hablará por ti. No necesitas explicar ni defender lo que Dios está haciendo contigo. En su tiempo todo saldrá a la luz, y los que dudaron verán que fue Dios quien te guió. Hay algo sagrado en los comienzos. Como una semilla recién plantada, tu visión necesita oscuridad, humedad y tiempo. Si la expones a la luz prematuramente, muere. Por eso cuando Dios te da un plan, una palabra, una promesa, lo primero que debes hacer no es contárselo a todos, sino orar. Asegúrate de que la instrucción esté madura. Discierne si el Espíritu te está guiando a compartirlo o a sellarlo en tu corazón. Recordemos la historia de Elías, quien después de vencer a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios, tuvo que huir por su vida, pues la reina Jezabel juró matarlo. Elías acababa de experimentar una victoria sobrenatural, pero el enemigo lo atacó de inmediato. No toda victoria es el final de la batalla. A veces es el comienzo de una nueva guerra espiritual. Por eso debemos ser prudentes. Por eso debemos entender que cada palabra dicha puede ser escuchada por oídos espirituales, tanto celestiales como enemigos. Hoy, si Dios ha depositado algo en tu corazón, no lo reveles a la ligera. Cuídalo, guárdalo como un tesoro. Ora, jejunea, discierne, y cuando llegue el momento, Él mismo te indicará con quién, cómo y cuándo compartirlo. No te adelante a su tiempo. Recuerda que la bendición más grande no es ser comprendido por los hombres, sino ser obediente a Dios. Y si en el pasado hablaste antes de tiempo y viste cómo las cosas se derrumbaron, no te condenes. Dios puede restaurar lo que se perdió. Él es un Dios de nuevas oportunidades. Pero esta vez elige el camino de la sabiduría. Esta vez calla hasta que el cielo te dé permiso de hablar, porque a veces el mayor acto de fe es guardar silencio. ¿Estás listo para comprender la sabiduría del silencio? Entonces espera, porque en la siguiente parte veremos otro principio igual de poderoso que puede estar bloqueando las bendiciones de tu vida sin que lo notes. Prepárate para entender lo que realmente sucede cuando revelas tus actos espirituales esperando aprobación. Dios tiene algo más que decirte. En el camino espiritual, uno de los mayores peligros no está en lo que hacemos, sino en lo que decimos después de hacerlo. Cuando el corazón no ha sido plenamente transformado por la humildad de Cristo, incluso los actos más puros pueden contaminarse por el deseo oculto de reconocimiento. Hay una urgencia silenciosa, una tentación sutil que susurra: cuéntalo, que todos sepan lo que hiciste, que lo admiren, que lo aplaudan.
Pero ese susurro no proviene del Espíritu Santo, proviene de la carne, del orgullo disfrazado de piedad. Y lo que parece una simple confesión puede convertirse en la raíz que anula toda recompensa celestial. Jesús fue contundente en esta advertencia. En Mateo 6:1 dijo: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. No dijo que podrían perder parte de la recompensa. No dijo que habría consecuencias menores. Lo dijo con claridad: no tendrán recompensa. Cuando se busca la gloria del hombre, la gloria de Dios se retira. Cuando el aplauso del mundo se vuelve el objetivo, el cielo se cierra. Es fácil caer en este error. Se ayuda a alguien, se ofrece un servicio, se da una ofrenda. Y al poco tiempo la lengua quiere hablar. Se publica, se menciona, se insinúa. La intención ya no es dar gloria a Dios, sino hacer saber que uno ha sido el instrumento. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo establece con firmeza. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Y cuando el hombre se convierte en ídolo de sus propios actos, cuando su nombre se menciona más que el nombre del Padre, la acción que en un principio fue santa se convierte en estéril. Hay una belleza espiritual profunda en el servicio oculto. El reino de Dios se edifica en lo invisible, en lo que el ojo humano no capta, en lo que no se publica ni se anuncia. El acto de dar cuando nadie lo sabe, el acto de orar cuando nadie lo escucha, el acto de obedecer cuando nadie lo ve. Es allí donde la verdadera fe se fortalece. Y es allí donde el Padre, que ve en lo secreto, recompensa. Mateo 6 no es solo una advertencia, es una estructura espiritual. Jesús enseñó que cuando des limosna no lo hagas como los hipócritas, que cuando ores entres en tu cuarto y cierres la puerta, que cuando ayunes lo hagas con gozo, sin mostrar rostro triste. Cada uno de estos actos, cuando se hace para ser visto, pierde su poder. Pero cuando se hace en secreto, se activa una dimensión de gracia y favor que solo el cielo puede otorgar. En el libro de Marcos, Jesús observa a la gente ofrendando en el templo. Los ricos daban grandes cantidades, pero él no se detuvo en ellos. Su atención fue hacia una viuda que dio 2 pequeñas monedas. No fue el monto lo que importó, sino la intención. Jesús dijo: ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. No hubo anuncio, no hubo trompeta, no hubo gloria externa, pero su acto quedó registrado en la eternidad. Fue mencionado no por ella, sino por el mismo Hijo de Dios. La verdadera honra viene de lo alto, no de abajo. Cuando el hombre busca ser exaltado, se posiciona en un lugar que no le corresponde. En Lucas 14:11 Jesús enseñó: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una ley espiritual inmutable. El que sube por sí mismo será bajado. El que baja por humildad será elevado. Por eso, quienes buscan reconocimiento por su obediencia no solo pierden la recompensa, sino que se exponen a la corrección divina. Porque el orgullo no es compatible con la santidad. La obediencia verdadera no necesita audiencia. No depende del eco humano, sino de la aprobación divina. Cuando Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, no fue al pueblo a decir lo que iba a hacer. Subió solo con su hijo. Llevó la leña, el fuego, el cuchillo y el silencio. Fue en ese silencio que Dios probó su corazón. Fue en esa obediencia sin testigos que el cielo se abrió y la provisión fue liberada. La grandeza de ese acto no estuvo en su dramatismo, sino en su pureza. No hubo gloria para Abraham, solo hubo gloria para Dios. A menudo se malinterpreta la transparencia con la necesidad de exposición. La transparencia es un valor del reino.
pero no es sinónimo de proclamar cada sacrificio hecho en nombre de Dios. La transparencia se vive ante Dios, no ante el público, porque la relación con el Padre es íntima, no teatral. Cuando el altar del corazón está encendido, no necesita micrófonos ni aplausos. La llama arde en secreto, pero su aroma sube al cielo. El Salmo 115:1 expresa el clamor de los humildes. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esta debe ser la oración constante del corazón obediente. Porque incluso cuando la obediencia duele, cuando el sacrificio es grande, cuando la entrega parece pasar desapercibida, Dios ve. Y si Él ve, basta. Si Él escucha, es suficiente. Si Él recompensa, es eterno. Hay un principio espiritual que se activa en el silencio. Cuando el acto de fe se guarda en secreto, el corazón se protege del orgullo y se abre al favor divino. Cuando se rompe ese secreto por la vanagloria, lo que era sagrado se vuelve común. Por eso Jesús comparó a los que buscan ser vistos con los fariseos. Decía que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El aplauso fugaz de los hombres. Una aprobación superficial que no transforma, que no edifica, que no permanece. Pero el que espera en Dios recibe del cielo lo que nadie puede arrebatar. Aún el mismo Jesús al sanar muchas veces pedía que no lo contara. En Marcos 1:44 dijo al leproso: mira, no digas nada a nadie, ve, muéstrate al sacerdote. El milagro era real, el poder era evidente, pero la dirección era el silencio. ¿Por qué? Porque no todo acto de poder requiere difusión, porque incluso las obras divinas pueden ser distorsionadas cuando se anuncian fuera del tiempo y el propósito. El apóstol Pablo, lleno de revelación y autoridad, dijo en 1 Corintios 4:5: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No dijo que recibiríamos nuestra alabanza de los hombres. No dijo que nuestra validación vendría de los aplausos. Dijo que la verdadera alabanza, la única que importa, es la que viene del Señor. El peligro de hablar de nuestros sacrificios no es solo perder la recompensa, es también corromper el corazón, porque una vez que se acostumbra a buscar reconocimiento, se convierte en adicción. La carne pide aprobación, el alma se desvía y el espíritu se debilita. El servicio se vuelve espectáculo, la adoración se transforma en actuación y lo que debía ser una ofrenda pura se convierte en un acto vacío. Dios no necesita que seamos vistos, necesita que seamos fieles. No necesita que contemos lo que hacemos, sino que obedezcamos lo que Él dice. La grandeza en el reino no se mide por los aplausos, sino por la obediencia silenciosa. En Filipenses 2:8 se describe a Jesús diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no hizo alarde de su obediencia, no buscó reconocimiento humano. Su obediencia fue perfecta porque fue silenciosa. Quienes caminan con Dios saben que las verdaderas victorias se sellan en lo secreto. El clamor no siempre es público, la entrega no siempre es reconocida, pero Dios ve, Dios escucha, Dios recompensa y su recompensa es incorruptible. El reino de Dios no se manifiesta en palabras huecas, sino en acciones ocultas, en lo que haces cuando nadie ve, en lo que entregas sin esperar nada, en lo que callas sabiendo que el cielo lo registrará. Porque el Padre no ignora lo que se hace en lo secreto. Él honra a quienes le honran con el silencio. Por eso, si has dado y nadie lo ha agradecido, si has servido y nadie lo ha notado, si has sacrificado y nadie lo ha reconocido, no busques reparar eso con palabras, guarda silencio. Porque el cielo lo ha notado, porque la gloria no es tuya, porque la recompensa no es terrenal.
En un mundo que celebra lo visible, Dios sigue premiando lo invisible. En una generación que busca validación constante, Dios sigue elevando a los que callan. En medio del ruido, la voz de Dios sigue siendo clara. No lo cuentes, yo lo vi y yo te recompensaré. Y si alguna vez hablaste de más, si buscaste reconocimiento donde solo debía haber humildad, no todo está perdido. Vuelve al secreto, vuelve al altar, vuelve al silencio, porque aún en el silencio, Él sigue escuchando. ¿Estás listo para aprender cuál es la siguiente área que debes proteger con celo espiritual? Entonces, abre tu corazón. En la siguiente parte veremos el peligro de compartir tus debilidades con las personas equivocadas. Un error que muchos cometen sin saber el daño espiritual que puede causar. Hay verdades que no se entregan a cualquiera. Hay aspectos del alma que deben resguardarse con la misma reverencia que se guarda el arca del pacto. No todo lo que llevas por dentro está destinado a ser revelado, y mucho menos tus debilidades. Hay batallas internas que solo deben ser conocidas por Dios. Hay heridas que solo deben tocar manos divinas. Porque cuando entregas tu vulnerabilidad a oídos no preparados, lo que era una confesión se convierte en exposición. Lo que debía ser tratado se convierte en material de juicio. Y lo que fue dicho buscando alivio termina sembrando dolor. La Escritura nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta revela una verdad espiritual profunda. No todo el que sonríe está calificado para sostener tus secretos. No todo el que te escucha tiene la intención de ayudarte. No todo el que parece aliado es un instrumento de Dios. La vulnerabilidad sin discernimiento no es sanidad, es riesgo. Jesús fue selectivo incluso con quienes compartía su tristeza. En Getsemaní, cuando llegó la hora de su agonía, no se llevó a todos sus discípulos. Solo 3 lo acompañaron: Pedro, Jacobo y Juan. Y aún a ellos les pidió que velaran mientras él se retiraba a orar en secreto. En Mateo 26:38 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Incluso en su momento más vulnerable, el Hijo de Dios no abrió completamente su interior. No porque no confiara, sino porque entendía que no todos estaban preparados para sostener el peso de su dolor. La sabiduría también se manifiesta en saber con quién puedes compartir tu quebranto. Compartir las debilidades con personas equivocadas puede activar puertas espirituales que estaban cerradas, puede despertar juicios, puede alimentar murmuraciones, puede provocar manipulación. La palabra nos advierte en Proverbios 20:19: el chismoso revela el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. A veces el problema no es lo que se dice, sino a quién se le dice. Lo que fue hablado en un momento de sinceridad, en la atmósfera incorrecta, puede convertirse en un arma. El enemigo no necesita grandes argumentos para atacarte. Le basta con información mal administrada. Y muchas veces esa información se la entregamos nosotros mismos. Cuando se confiesan luchas, miedos o tentaciones sin dirección divina, se abre una ventana a la opresión. Porque lo que debió ser llevado al altar fue llevado a una conversación, y lo que debía ser restaurado por el Espíritu fue contaminado por opiniones humanas. El apóstol Pablo comprendía el valor de guardar lo profundo del alma. Aunque confesó tener un aguijón en la carne, nunca reveló exactamente cuál era. En 2 Corintios 12:7 dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne.
Esa confesión fue medida, no fue para buscar compasión, no fue para generar atención, fue una declaración teológica, enfocada en exaltar la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9. El enfoque no era su dolor, sino el poder de Dios manifestado a través de ese dolor. Hay una diferencia entre confesión y exposición. La confesión bíblica es dirigida por el Espíritu con el propósito de restauración. Santiago 5:16 lo establece así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión no es entretenimiento, no es catarsis pública. Es una herramienta santa para la sanidad del alma. Pero para que cumpla su propósito debe hacerse entre creyentes maduros, en ambientes de fe, bajo la guía del Espíritu. Abrir el alma a cualquiera no es valentía, es imprudencia. Jesús dijo en Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia espiritual protege, la sencillez honra. Ambas virtudes se equilibran en el creyente que sabe cuándo hablar, cómo hablar y con quién hablar. No es cobardía reservar lo íntimo, es obediencia, porque el alma necesita protección, porque el propósito necesita cobertura, porque el enemigo siempre está buscando a quien devorar. Cuando se revelan debilidades sin dirección, el alma se expone al juicio, pero cuando se callan con orgullo, el alma se endurece. La clave está en discernir el momento y el canal. No se trata de callar por temor, se trata de hablar con sabiduría, de acudir a quien puede edificar, de buscar consejo donde hay madurez espiritual. Salomón escribió en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La seguridad está en el consejo sabio, no en la divulgación emocional. Las Escrituras nos revelan que aún los profetas tenían reservas. No todo lo que veían lo decían, no todo lo que Dios les mostraba era compartido de inmediato. En Daniel 8:26, después de una visión impactante, el ángel le dijo: la visión de las tardes y mañanas que se ha dicho es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Hay cosas que deben ser guardadas hasta que maduren. Hay dolores que deben ser tratados en el secreto antes de ser entendidos en lo público, ¿no? La fortaleza no está en mostrar todo lo que se siente. La fortaleza está en rendir lo que se siente ante el altar de Dios. David lo entendía. Por eso, aunque escribió salmos de profundo dolor, muchas veces comenzaban con lamento y terminaban con adoración, porque su confesión estaba dirigida al cielo, porque no buscaba simpatía, sino restauración. En el Salmo 142:2 dijo: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. El lugar correcto para derramar el alma es la presencia de Dios. Cuando se abre el corazón en ambientes impuros, la atmósfera se contamina, lo santo se vuelve común, lo sagrado se trivializa, y el enemigo, que no puede leer los pensamientos, toma nota de lo que se dice en voz alta. Por eso allá hay cuidar en la alma. Por eso hay que cerrar la puerta. Por eso hay que volver al aposento. No todos tienen la madurez para procesar lo que Dios está transformando en ti. El ministerio de la intercesión, el llamado a la restauración, la autoridad espiritual, todo requiere discernimiento. Aún los líderes espirituales están llamados a proteger lo que escuchan. Pero el creyente maduro también debe ser sabio en lo que entrega. No se trata de esconder el dolor, se trata de canalizarlo correctamente, de llevarlo al altar antes que al oído ajeno, de buscar sanidad antes que compasión. El que revela su debilidad buscando atención corre el riesgo de caer en la manipulación, pero el que guarda su proceso y lo presenta a Dios
será fortalecido con poder. Isaías 40:29 lo declara con certeza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es en la debilidad rendida, no exhibida, donde Dios opera con mayor poder. Hay ciclos de derrota que comienzan con una conversación mal dirigida. Hay tormentas que se activan con palabras dichas fuera de lugar, porque la debilidad, cuando no es tratada con reverencia, se convierte en grieta espiritual. Y el enemigo siempre busca grietas. Pero cuando el quebranto se presenta a Dios, se convierte en puerta de gloria. Porque donde hay quebrantamiento sincero, hay unción. Donde hay humillación delante del Padre, hay restauración completa. Por eso guarda tu alma, guarda tus palabras, guarda tus momentos de debilidad. No todos están llamados a cargar contigo, pero hay uno que ya llevó tu carga. Hay uno que entiende tus gemidos. Hay uno que no juzga, sino que restaura. Y a Él debes entregarle todo lo que aún duele, todo lo que aún pesa, todo lo que aún te marca. El verdadero descanso no viene de compartir con muchos, viene de confiar plenamente en uno. El verdadero alivio no viene de hablar con cualquiera, viene de derramar el alma ante el Padre. Él no usa tu debilidad para condenarte, Él la usa para manifestar su poder. Calla ante los hombres, habla con Dios. Y cuando Él determine que es tiempo, tu debilidad convertida en victoria será testimonio. No para gloria propia, sino para que todos vean que lo que parecía quebrado fue restaurado por la mano del Altísimo. No reveles lo que aún está en proceso. No entregues tus heridas a quienes no fueron llamados a sanarlas. Hay protección en el silencio, hay poder en la intimidad, hay victoria en la obediencia. ¿Estás preparado para descubrir cuál es la siguiente verdad que debe ser guardada con celo? En la próxima parte exploraremos una dimensión que pocos comprenden, el momento delicado de hablar del pasado, porque incluso las heridas sanadas pueden volverse peligrosas si se muestran sin sabiduría. La palabra tiene una advertencia más para ti: prepárate. Hay errores que Dios ya perdonó, pero que el hombre aún no sabe cómo mirar con misericordia. Por eso no todo lo que fue redimido debe ser expuesto. No toda herida sanada necesita ser mostrada. No todo lo que fue parte de tu pasado fue diseñado para convertirse en discurso. Porque si bien Dios borra el pecado del mundo, muchas veces lo archiva. Y si revela sin ser guiado por el Espíritu, aquello que fue perdonado puede volver a ser utilizado en tu contra. No porque el cielo te condene, sino porque abriste una puerta innecesaria sobre un terreno que ya estaba cerrado por la gracia. En el caminar con Dios hay momentos donde el silencio honra más que la transparencia, porque la transparencia no es decir todo lo que has vivido, sino caminar en la verdad de lo que ahora eres. Es una forma de pureza que entiende que el testimonio no es una exhibición del pasado, sino una exaltación del presente transformado. La Escritura afirma en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando se insiste en contar lo que ya fue borrado, se corre el riesgo de revivir lo que fue crucificado. Dios no necesita que cuentes tu pasado para demostrar su poder. Él lo demuestra con tu vida restaurada, con tus frutos, con tu obediencia actual. El Evangelio no se basa en cuánto sufriste, sino en cuánto has sido transformado. Por eso Jesús no envió a sus discípulos a contar sus pecados, sino a predicar el reino. El mensaje era nuevo, el mensaje era vida, el mensaje era esperanza. No venían a decir lo que fueron, sino a manifestar lo que ahora eran. Aún en la Biblia no todos los errores del pasado se narran en detalle. El arrepentimiento no depende de la exposición pública, sino del quebrantamiento
ante Dios. David fue confrontado por su pecado con Betsabé, pero su respuesta fue dirigida a lo alto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Su restauración fue completa porque no buscó justificarse ni explicarse ante los hombres en anualidad, sino humillarse ante el Altísimo. Y aunque sus actos quedaron registrados, la Escritura no convierte su error en espectáculo, sino en lección espiritual. Hablar sin dirección sobre los pecados pasados puede detener procesos, puede desviar la atención, puede sembrar dudas en quienes aún no entienden el poder de la gracia. Porque aunque Dios ha limpiado el pecado, no todos tienen la madurez para comprender la profundidad de ese perdón. Jesús mismo, al perdonar a la mujer sorprendida en adulterio, no pidió que ella contara lo que hizo. No la expuso. No le pidió un testimonio público. Solo dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. Porque el perdón de Dios restaura, no humilla, levanta, no exhibe, transforma, no etiqueta. La motivación detrás de exponer el pasado muchas veces no nace de un deseo genuino de edificación, sino de una necesidad interior de validación, de demostrar que se ha cambiado, de probar que se ha evolucionado. Pero cuando esa necesidad no está dirigida por el Espíritu, se convierte en una forma encubierta de glorificar el error, de centrar la atención en lo que se hizo, en lugar de en lo que Dios ha hecho. El testimonio tiene poder solo cuando Dios lo ordena, solo cuando es instrumento para liberar a otro, no para explicar una historia, porque el reino no necesita discursos impactantes, necesita vidas coherentes. En Apocalipsis 12:11 se dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No cualquier palabra, no cualquier historia, solo la que está alineada con la sangre. Solo la que glorifica al Cordero, solo la que edifica el reino. La Escritura está llena de silencios sagrados, momentos en los que Dios hizo maravillas y pidió que no se dijeran. Jesús sanó a muchos y les dijo que no lo contaran, no por falta de poder, sino por discernimiento del tiempo, porque no todo debe decirse, porque no todo debe saberse. Porque hay milagros que solo florecen en la intimidad. Exponer lo que Dios ya cubrió puede traer vergüenza innecesaria, puede traer confusión, puede abrir puertas que ya habían sido cerradas. Hay una protección especial en el olvido divino. Hebreos 8:12 lo dice claramente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios no los recuerda, ¿por qué insistir en traerlos al presente? El pasado, cuando es mal manejado, puede contaminar el presente, puede marcar relaciones, puede dañar la percepción de quienes apenas están conociendo la fe, porque no todos los oyentes tienen madurez espiritual. Y un relato mal comprendido puede sembrar incredulidad, miedo, incluso tropiezo. Romanos 14:13 nos exhorta: no pongamos tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si hay riesgo de herir a otros con lo que se dice, mejor callar. Si la edificación no es clara, mejor guardar silencio. El enemigo no puede tocar lo que ha sido cubierto por la sangre, pero sí puede usar nuestras palabras para debilitar la percepción de otro. Y si se entrega a los santos sin dirección, lo que debía ser glorioso puede volverse confuso. Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. El pasado redimido es una perla. No debe usarse como ornamento en cualquier lugar, ni entregarse a manos que no lo sabrán valorar. En el reino, el silencio también es obediencia. El silencio también es fe. El silencio también es honra.
honra al Dios que perdonó, honra al proceso que restauró, honra a la sangre que limpió. Porque cuando Dios hace una obra perfecta, no necesita publicidad, solo necesita testimonio vivo, una vida alineada, una conducta transformada, un fruto que hable más fuerte que cualquier relato. Quienes caminan en verdadera libertad no necesitan explicar de dónde vienen, porque saben hacia dónde van. No buscan que los comprendan, sino que Dios sea glorificado. No abren su pasado a cualquier oído, porque saben que no todos caminan con los ojos del Espíritu. Y si el pasado no es compartido en el momento correcto, con la persona correcta y bajo la dirección correcta, puede volverse peso en vez de puente. La redención no se demuestra hablando, se demuestra caminando. No es el relato lo que convence, es el carácter. No es la historia lo que impacta, es la fidelidad. El Evangelio no necesita historias escandalosas, necesita vidas coherentes. El poder de Dios no depende de lo oscuro del pasado, sino de lo brillante del presente. Callar el pasado no es mentir, es proteger, es madurar. Es entender que Dios no te salvó para que vivas narrando tus heridas, sino para que camines mostrando su gloria. El altar no es un escenario, el testimonio no es espectáculo. La fe no necesita explicaciones, solo obediencia. Cuando llegue el momento correcto, si Dios lo indica, Él pondrá palabras en tu boca, pero hasta entonces guarda, hasta entonces honra el proceso, hasta entonces deja que hablen tus frutos, porque si hablas sin dirección, puedes atraer pobreza de alma, confusión de propósito y desviación de destino. Pero si callas por obediencia, atraerás honra, sabiduría y respaldo divino. No necesitas contar lo que Dios ya limpió. Necesitas vivir como alguien que ha sido completamente restaurado. No necesitas recordar lo que ya fue crucificado. Necesitas caminar con la mirada puesta en lo eterno. Porque en Cristo no hay condenación. Y si no hay condenación, no hay necesidad de justificar lo que ya fue perdonado. El silencio no es omisión, es reverencia, es alineación, es madurez. Y Dios honra a los que guardan lo que Él ya ha cubierto. Por eso, antes de hablar, pregunta. Antes de compartir, ora. Antes de contar, discierne. Porque hay palabras que abren puertas. Pero también hay silencios que protegen propósitos. Hay bendiciones que no fueron dadas para ser mostradas, sino para ser guardadas. No porque haya algo malo en ellas, sino porque no todos están preparados para verlas. Hay personas que no entienden tu llamado, que no comprenden tu caminar con Dios, que no perciben lo que has tenido que enfrentar para llegar al lugar donde estás. Y cuando les revelas lo que Dios ha hecho contigo, lejos de alegrarse, se levantan en murmuración, crítica o envidia. Lo que debería glorificar a Dios se convierte en un tropiezo. Y lo que debía ser testimonio se vuelve motivo de ataque. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no siempre hizo públicos sus actos. En más de una ocasión pidió que no lo dijeran. En Marcos 7:36, después de sanar a un hombre sordo, la palabra dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El milagro era real, la bendición era visible, pero la instrucción era el silencio, porque no todo lo que Dios hace debe ser revelado de inmediato. Hay momentos donde el silencio protege, donde el secreto honra, donde la discreción es obediencia. Existen bendiciones que despiertan oposición cuando son expuestas antes de tiempo. El favor atrae mirada. La promoción provoca juicio. Y aunque no es tu intención, lo que muestras puede